Bien, proyecto de investigación, acción participativa, y el FONDEP lo llama en educación. Aquí está. Bien, comencemos. ¿Por qué queremos trabajar un proyecto de investigación, acción participativa? ¿De dónde nace esta necesidad? Nace de la necesidad de transformar la educación, de hacer una educación distinta. ¿Y qué es hacer una educación distinta? Una educación que rompa con los patrones o los estándares que teníamos de educación. El estándar de educación normalmente era una educación bancaria. ¿Qué es una educación bancaria? Una educación en la que normalmente llenamos a una persona de información y que esa persona debe de responder por toda la información que le damos a través de un examen básicamente teórico. Es una educación más individualista. Es una educación donde la persona tiene que desarrollarse para poder triunfar en la vida. Y triunfar en la vida básicamente es lograr un camino que lo lleve en muchos casos hacia un nivel profesional. Esa es la educación en la que me formé en el Perú y la educación que siempre he visto cuando era maestro de escuela pública y más aún en el contexto privado, ¿no? Porque los padres sienten que al invertir dinero en sus hijos es porque quieren que sus hijos lleguen a una meta importante. Pero en general, el sistema educativo, en general digo porque no todo es así, el sistema educativo siempre se ha entendido como una escalera que arriba o que culmina con el logro de un profesional. Y si no es profesional, tiene que ir en ese camino, ¿no? El sentido humano, el sentido social, el sentido ecológico, el sentido de una mirada distinta no cabía en estos procesos. Siempre la educación estaba concentrada en que tenemos que llegar a la meta que es lograr una persona de bien, pero de bien entendida como un profesional con valores, pero en ese marco, ¿no? Entonces, la idea en este contexto es cambiar lo que nosotros buscamos de lo que es la educación. Por ello, el punto de partida es que la educación hoy tiene que concentrarse en la mirada de dónde estamos. Y ese dónde estamos es el contexto que rodea el sistema educativo que está cerca de nosotros. Y ese contexto es la comunidad. Y la comunidad nos enseña lo que tenemos que enseñar, disculpen la redundancia, pero es la comunidad la que nos da el insumo para poder hacer educación. Y nosotros le devolvemos a la comunidad personas preparadas para poder hacer de su comunidad un mejor contexto. Parte de la pregunta, ¿cuál es la escuela que queremos, ¿no? La escuela que queremos es una escuela que tiene que estar mirada como ubicada en el punto central de la cultura misma. Entonces, buscamos que la escuela se convierta en el punto relevante de los procesos de cambio, entendiendo de que quienes están en este sistema educativo, los que forman a las personas, que en este caso sería la comunidad educativa y no solamente los maestros, son los que van a guiar estos procesos. O sea, ya no somos solamente los maestros los que estamos llamados a hacer un cambio, es el maestro y todo ese conjunto de personas con las que se hace el proceso educativo. Es así que la educación hoy tiene que estar revisada desde varios ángulos. Y aquí hay varios ángulos que me gustaría compartirles, a ver si es que pueden leerlos. ¿Pueden ver ustedes allí el texto, la imagen? ¿Mejor ahora? Ok. Bien, a ver, quiero que alguien lea lo que está alrededor de los círculos. Miren los círculos y quiero que vean, quiero que lean. A ver, alguien que pueda leer algo. Yo, maestro. A ver, dígame. Alrededor de los círculos está gestión y convivencia. Relación escuela, familia, comunidad, procesos pedagógicos. Ajá. Entonces, lo que dice el nombre del gráfico es los 4 pilares de la escuela que queremos. Así lo plantea el FONDEP y lo relaciona con 4 contextos. La relación escuela, familia, comunidad, los procesos pedagógicos, la gestión y la convivencia. Y cuando habla de la relación escuela-comunidad, dice que tenemos que generar nuevos consensos
sobre qué hay que aprender y cómo. Miren, hay que generar nuevos consensos sobre qué hay que aprender y cómo. Y cuando hablamos de consensos, es decir, tenemos que coordinar con la gente con la que trabajamos qué es lo que queremos aprender. Algo que se estuvo haciendo como investigación y que se vio como una fortaleza en la pandemia es que las escuelas que tenían un mayor proceso de innovación, las escuelas que tenían un mayor manejo autonómico o autónomo, son las que pudieron hacer un trabajo a distancia con mejores resultados. En general, la pandemia ha hecho que la educación en casi todos los países retroceda de 2 a más años. Es decir, hemos perdido no solamente los años que hemos perdido, sino que hemos perdido bastante más. Y los daños que tienen estas generaciones son daños que van a repercutir hasta en aspectos de su vida personal, pero también en aspectos de su vida profesional. Se entiende que van a ser profesionales o personas con un menor manejo de habilidades. Y esto ha aumentado a que ya la situación académica del manejo de competencias de nuestros niños y adolescentes en el Perú y en América Latina también era o estaba ubicada antes de la pandemia en un nivel más bajo que en otros contextos. Es decir, estábamos en una situación bastante complicada en aprendizajes y después de la pandemia la situación se ha puesto peor. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo para cambiar ello? Y una de las respuestas es, tenemos que ser más creativos y tenemos que ser capaces de poder generar nuevos aprendizajes, pero no nuevos aprendizajes solo porque esto está en el diseño curricular del Ministerio de Educación o en los diseños curriculares de los ministerios, sino que tenemos que generar nuevos aprendizajes a partir del diálogo que tenemos que tener con la comunidad, con la cultura, con el contexto, con las necesidades de futuro que podemos ver en nuestro entorno. Siempre nos quejamos de la violencia, siempre nos quejamos de la pobreza, siempre nos quejamos de situaciones como que cada vez el sol calienta más, cada vez estamos con situaciones de menor agua, pero ¿qué hacemos para cambiar ello? ¿Qué aprendemos? Encontramos basura en todas partes, encontramos botellas en todas partes, pero seguimos enviando a nuestros niños con botellas descartables, seguimos alimentando a los niños con galletas que tienen envases, y nos hemos olvidado que antes podíamos vivir sin todo ello, ¿no? Antes podíamos llevar una bolsa en la que estaba, o una lonchera en la que podíamos tener todo lo que en casa nos preparaban sin tener que comprar una serie de envolturas o bolsas que hacen que tengamos que desechar luego eso que contamina. Bueno, y en la relación escuela con familia y comunidad también generar nuevos pactos para ver cómo tenemos que aprender con los niños, con los padres. Y tenemos que ver que la comunidad es un lugar de aprendizaje. Hemos hecho bonitos colegios en el Perú, algunos están mal, pero se han creado muchos colegios y casi siempre, cuando estuve de director regional, casi siempre nos pedían que los colegios tuvieran buena infraestructura. Y buena infraestructura era casi siempre tener todo con cemento, laboratorios y cosas, pero casi nunca pedían un jardín, casi nunca pedían un huerto, casi nunca pedían espacios verdes. Entonces hemos generado colegios en los que el espacio verde es casi nulo, porque creemos que eso es modernidad. Pues al contrario de eso, la modernidad en países más desarrollados es volver a tener espacios verdes. Se está rompiendo el cemento para poder ver la tierra, y nosotros queremos ver más cemento sobre la tierra. Bien, cuando hablamos de procesos pedagógicos, se aprende críticamente a través de la indagación. El aprendizaje crítico es vital. Si nosotros notamos el tipo de gobiernos que hemos venido recibiendo, el tipo de políticos que hemos estado teniendo, el tipo de líderes que nos han estado ayudando a llevar nuestra comunidad, nos damos cuenta que tenemos una carencia de liderazgo. Y esta carencia de liderazgo está dada porque nosotros no estamos eligiendo bien y de alguna forma también porque la escuela no está enseñando a hacer democracia o democráticamente. Necesitamos una escuela crítica, capaz de mirar la vida, de reflexionar sobre ella y de hacer propuestas. Se habla mucho, ¿no? De cuántos,
para mí, desde el exterior, es una vergüenza ver un país en el que hemos vacado tantos presidentes y que ahora tenemos que aprendernos la lista de presidentes que hemos tenido en los últimos 10 años, que son una fila tras otra, eh, y podemos vacar a congresistas, podemos cerrar el Congreso, y está dentro de nuestras manos. La pregunta es, si somos tan malos electores, ¿no hay una posibilidad también de parar un momento y decir qué hacer para ser un mejor elector? Pues lo que hay que hacer es formar personas críticas, capaces de mirar y no dejarse engañar por cuestiones simples, ¿no? Como un poco de dinero o vender sus valores, y de salir a gritar por alguien solo por un... Lo otro es que se aprende de manera colaborativa, rompamos el individualismo, necesitamos trabajar no solamente con las personas formando un grupo, sino trabajando colaborativamente, que es diferente. Que estén agrupados no significa que estén trabajando de manera colaborativa. Y el trabajo colaborativo, donde unos comparten con otros sus habilidades, unos comparten con otros sus materiales, unos comparten con otros sus aprendizajes y sus experiencias, eso es hacer un proceso colaborativo. Y también que las aulas respondan a tiempo, que los problemas sean la base del trabajo de cada día, que las situaciones que vivamos con los niños, adolescentes, con la comunidad, sean la base de poder también responder a las necesidades que se tienen. Y trabajar, bueno, ahí puedo discrepar del FONDEP, trabajar con competencias. Lo que se ha demostrado a través de las investigaciones es que podemos trabajar con objetivos, o podemos trabajar con competencias, o podemos trabajar con capacidades, o con el modelo que sea. El punto está en que el maestro sea capaz de dominar bien el modelo pedagógico que tenga al frente. Antes le llamábamos otra cosa, objetivos, luego hemos pasado a capacidades y competencias. Han ido cambiando los nombres y no sabemos si de repente en el próximo gobierno o en este volvamos a los objetivos. No importa con qué denominación estamos. Lo que importa es que manejemos los sistemas, y lo que importa es que nos acerquemos a un sistema educativo que nuestra institución maneje bien. Por ello es que la gestión, el liderazgo pedagógico, directores que no solamente sepan hablar, sino también sepan hacer. Da vergüenza cuando en un colegio uno puede encontrar un papel tirado en el patio, en un aula, y el director tenga que llamar al personal de limpieza para recogerlo cuando él también podría recogerlo. Y eso no lo hace menos. Da vergüenza cuando el director busca a alguien que pueda entrar a un aula y él está libre y no puede entrar al aula que está vacía. En muchos lugares los directores tienen aula. Es decir, el director tiene gestión, pero también tiene por lo menos un aula de trabajo para que no olvide que antes que el director es maestro. Pero en muchos casos en el Perú, salvo los casos de escuelas unidocentes o multigrado, el director en general se ha convertido en una persona que hace una labor de funcionario público. Y lamentablemente los funcionarios públicos en el Perú no funcionan. Y es por eso que hemos perdido el liderazgo pedagógico a partir de los líderes en la gestión, que son los directores. Y con ello también se pierde la participación democrática. Y la participación democrática no es decir, así lo dice el ministerio, sino también es decir, qué podemos hacer para mejorar lo que nos dice el Ministerio de Educación a través de sus múltiples normas y a través de sus múltiples modelos pedagógicos. ¿Qué podemos hacer para entender mejor lo que nos presentan? ¿Qué podemos hacer para poder hacer que el aprendizaje pueda llegar mejor a nuestros estudiantes? Hacer una gestión adecuada comienza por el personal directivo, pero sigue en ese proceso con los maestros, con el personal, con los estudiantes y con los padres y la comunidad. Por eso es que la democracia es sumamente importante para hacer educación. Ya no estamos en tiempos en los que lo que el maestro dice es lo que se debe de hacer. Y algunos piensan que enseñar democráticamente es perder todo lo que antes se ganó. Si antes la educación hubiera sido buena, hoy tendríamos mejores estudiantes y mejores padres. Algo pasó en el proceso para que muchas cosas no hayan funcionado como se debían. Y tiene que ver también con el rol de la escuela en la comunidad. Y hay que hacerse una autoevaluación permanente, es decir, necesitamos criticarnos a nosotros mismos. No podemos decir, yo hago las cosas como las hago y nadie me puede cambiar. Y muchos maestros dicen eso, yo enseño como enseño, yo soy como soy, y no se renueva. Y lo mismo pasa en lo personal en general con los padres también. Así me enseñaron mis padres, me golpeaban, yo también tengo que golpear a mis hijos porque así aprendí. Y ya no entienden que hoy, por ejemplo, estas situaciones pueden conllevar a procesos más graves, ¿no? No solo por la parte de la afectación psicológica que se puede dar,
sino también porque ya hay normas y derechos que tienen los niños y que los conocen y que pueden llevar a situaciones más complejas también. Igual con los profesores, ¿no? Tenía profesores cuando enseñaba que venían con la tijera y cortaban el cabello a los jóvenes con el cabello largo, ¿no? Y siempre me pregunté yo, porque en eso era muy crítico, ¿por qué los hombres no pueden tener el cabello largo en el colegio? ¿Por qué las mujeres sí? ¿Qué cambia? ¿Por qué los hombres deben de llevar pantalón y las mujeres no? O sea, ¿qué hace que una mujer tenga que cargar con el hecho de llevar una falda? ¿Por qué no pensamos críticamente sobre esas cosas, ¿no? Si un hombre tiene el cabello cuidado, limpio, adecuadamente, para él adecuadamente bien, ¿por qué no lo puede llevar si lo quiere largo? Entonces, y muchas veces estamos respondiendo frente a cuestiones culturales, ¿no? Como que el hombre se ve bien con el cabello corto, pero no hay una razón ni legal, ni pedagógica, en ningún sentido, ni ética, ni moral, que pueda decir por qué ese niño no puede llevar el cabello largo. Solo es porque las normas del colegio lo dicen así. Pues empecemos por cambiar normas que no tienen sentido lógico y hasta el sentido del derecho. Porque si un profesor corta el cabello a un estudiante puede ser denunciado frente a la fiscalía o a la policía, y eso cuando era director regional bien se hacía, por desfiguración. Y es un castigo que puede llevar hasta la destitución del maestro. Y son cosas que a veces lo hacemos porque creemos que los padres nos apoyan, pero nuestros estudiantes cada vez están preparándose mejor en temas diversos como lo legal. Por eso es que también tenemos que ser críticos de qué hacemos y qué normas tenemos y que sean normas consensuadas. Y eso parte del liderazgo en la gestión. Y cuando hay normas consensuadas, cuando tenemos realmente un trabajo colaborativo, cuando lo que se aprende es un consenso, entonces estamos en un clima positivo para poder crecer. Estamos dentro de un contexto de instituciones educativas inteligentes, capaces de recrear las cosas para poder enfrentarse mejor a los problemas que tienen al frente. Y también capaces de poder llevar a nuestros estudiantes hacia un desarrollo más autónomo que los haga mejores personas. Por ello es que hay que preguntarnos, cuestionarnos, hay que buscar que el aprendizaje no sea solo, yo te digo que es así porque es así, sino que, a ver, investiguemos, ¿no? Y más aún hoy, después de la pandemia, en los contextos en los que los estudiantes han tenido la posibilidad de acercarse a poder investigar a través de la web, pueden encontrar ellos informaciones diversas sobre un mismo tema. Entonces, hoy, menos que antes, no podemos decir nosotros que las cosas son como yo digo. No, las cosas las podemos consensuar. Podemos hacer un proceso donde todos tenemos la verdad y esa verdad se construye entre todos. Y también me uno a lo que decía hace poco la ponente, que luego voy a colgar la grabación que hemos hecho de ella, Yulisa. Yulisa nos hablaba acerca de la afectividad, de por qué es importante educar la afectividad. Educamos el cerebro, educamos los valores muchas veces, porque también están dentro de esa formación que brinda la educación. Aunque eso en algunos contextos no importe mucho, ¿no? El tema de valores. Lo digo porque a veces más creemos en las reglas más que en la formación en valores. Respeta las reglas, pero no lo formamos en valores, que es distinto formarlos en reglas nada más. Una regla puede tener en el trasfondo valores, pero los valores parten de un proceso de reflexión y muchas veces no hacemos ese proceso de reflexión, solamente damos reglas que tienen que ser obedecidas y creemos que porque las obedecen ellos se forman en valores y no es así. Y para formar en valores tenemos que trabajar a partir de la confianza. Y la confianza es ese proceso que se construye a partir de ser transparentes en lo que hacemos. El maestro no tiene que ser un santo, es un ser humano con errores, con virtudes, pero en el trabajo educativo tiene que ser capaz de poder generar la confianza en que lo que él sabe lo está enseñando de la mejor manera posible, que lo que él hace por los estudiantes los hace con el mayor entusiasmo, que su trabajo está preparado previamente para no improvisar, para mostrarles que para poder aprender hay que prepararnos, que el aprendizaje es un proceso compartido, pero es un proceso planificado. Y eso, cuando el estudiante lo ve, se gana la confianza, porque ese proceso de confianza se construye en la capacidad que tiene el maestro de mostrarles que está haciendo todo lo que puede para que ellos puedan crecer como personas
y también en los otros aspectos, porque primero está la persona y después está el cerebro, estimados amigos. Por ello la importancia de la convivencia, eh, no solamente en el aula, sino la convivencia a nivel escolar. Para ello, pues aquí el FONDEP nos plantea, ¿no?, una serie de ideas eh, que nos pueden permitir generar estos aprendizajes, ¿no? Dice, aprendemos de lo que hacemos, no solamente de lo que decimos. Eso siempre nos va a llevar a un proceso de sistematización y de hacer. Tratamos, cuando aprendemos, de ir llenando los vacíos que tenemos en el aprendizaje. Y esos vacíos son procesos de investigación, que lo que se busca es que sean participativos, activos. Y de ahí nace también luego lo que ellos denominan en educación. Y después valoramos lo que hemos aprendido. Aprendemos para darnos cuenta también que hemos crecido, no en lo individual, sino también en lo colectivo. Y eso es un proceso de evaluación. Cuando reconocemos lo que hemos aprendido, estamos evaluando. La principal evaluación no es la que le hace el maestro al estudiante, sino la que el estudiante se hace a sí mismo y la que el maestro se hace a sí mismo también. El maestro se evalúa de diferentes formas, el estudiante también. Cuando él se siente feliz en el lugar donde aprende, ya es una primera evaluación de que estamos haciendo bien las cosas. Cuando el estudiante se siente en confianza con la persona que aprende, y no en confianza porque hablo con él de muchas cosas, no en confianza porque salgo con el profesor a caminar solamente, o sea, sino en confianza porque realmente se siente que es una persona que sabe de lo que está hablando, que es una persona que cuando uno le hace una pregunta le responde con afecto. Y afecto no es solamente decirle bonito, cariño o algo así, sino afecto es darle todo el tiempo que uno puede darle a la persona cuando quiere aprender, y detrás de ese querer aprender hay preguntas y vacíos que se las hace conocer al docente. Muchas veces el docente no se preocupa por lo que el estudiante quiere preguntar. Muchas veces el docente solo se fija en los estudiantes que saben y son como su modelo, y los ponen a veces a esos estudiantes como el modelo. No miren a tal compañero, ¿no? Él sí se prepara, como él tienen que ser, pero nunca nos acercamos a las personas o a los estudiantes que realmente requieren aprendizajes y que se quedan en silencio. Los estudiantes que están en silencio muchas veces son ignorados por los maestros. Me gustó esta frase. Dice, el más alto cargo que puede desempeñar un ciudadano en una democracia es el ser maestro de una escuela. Pero eso tiene procesos. Ser maestro necesita reformularse en este tiempo. Ya no es solo tener un título que diga que soy maestro, es también una responsabilidad frente a los nuevos tiempos que tenemos encima. Ser maestro de un mundo que está desapareciendo, de un mundo que ha perdido una buena cantidad de su fauna, que está perdiendo su flora, de un mundo que cada vez es más cambiante en el clima, de un mundo más contaminado. Y tenemos que ser maestros en ese contexto. Ser maestros en un contexto de violencia, en un contexto de problemas sociofamiliares. Ser maestro en contextos en los que los estudiantes están bombardeados por la tecnología y lo que más les importa muchas veces es tener tecnología siempre a mano y poder jugar, poder divertirse. Ser maestros que cada vez miran la cultura de nuestras localidades y comunidades como algo de historia y no como algo vivo, que solo representan en algunos contextos de fiesta, algunas situaciones o danzas, pero que no viven de la cultura plenamente en su contexto educativo. Entonces, ser maestro necesita una reformulación de los conceptos con los que nos formamos a lo que hoy la realidad nos pide. Por eso es que hay que reflexionar sobre nuestra práctica pedagógica. ¿Estamos haciendo lo correcto? Tenemos que conocer más a nuestros estudiantes. ¿Realmente los conocemos? Porque lo peor que a veces sucede es cuando un estudiante es un número, ¿no? Y uno los llama por lista y le dice 1, 2, 3, y los estudiantes y los miramos. A veces solo escuchamos un presente, profesor. O cuando llega el maestro y se para y no tiene ninguna mirada más que el orden que hay al pararse y el silencio. Y no le interesan los rostros, no le interesan las preocupaciones, no le interesa si ese estudiante ha venido realmente listo para aprender.
y sobre todo que el maestro se inserte a la comunidad. Muchas veces el docente por nombrarse o por tener un contrato va a donde sea y llega hasta allí, pero llega físicamente, pero a veces su cabeza, sus sentimientos, su proyecto de vida no está con ese lugar y nunca se inserta, nunca se hace parte del contexto en el que está. Es más, muchas veces hasta critican a la comunidad, nunca hacen un proceso de trabajo personal para poder entender el lugar en el que está. Siempre más está pensando en que ya solo este año y después me voy a otro lado, ¿no? Esperando poder contratarme más cerca de la ciudad o esperando poder hacer una reasignación, cuando lo correcto es hacer el mejor trabajo que podemos hacer en el contexto comunitario en el que estamos. Y quizás alguno me pregunte, Francisco, ¿y tú hablas porque lo has hecho o hablas solamente porque lo tienes que decir, ¿no? Pues algunos aquí me conocen, ¿no? O sea, me conocen de antes. Estuve en Ayacucho alguna vez porque trabajé un proyecto con jóvenes, pero antes de estar en Ayacucho, pues comencé como profesor rural en Cajamarca. Como muchos de ustedes, caminando horas para llegar a mi aula. Mi aula era una sola aula, era una única aula multigrado, trabajaba con varios grados de secundaria. Y al costado de mi aula tenía una habitación de 1,50 m por 2 metros, que era mi habitación. Y en la parte de arriba del techo, cuando ponían los granos, pues compartía mi noche con las ratas que venían a comerse los granos, ¿no? Creo que muchos de ustedes han vivido eso, o sea, no es que lo que yo he vivido es algo que solamente lo he vivido yo, como si eso me hiciera especial. Creo que muchos de los que conocemos de la educación rural sabemos cómo es caminar en el barro, en la lluvia, mojarse, secarse, tener que llevar tus cosas para cocinar o para que te cocinen durante varios días, antes cargar con mi máquina de escribir para poder hacer mis material. Creo que todo eso, pues, tuve la dicha de vivirlo y de aprender en estas zonas de Cajamarca mucho de lo que soy ahora, ¿no? Y luego trabajé como maestro en zonas marginales en el cono sur de Lima, cerca de Villa El Salvador, Pachacama, Clurín, en una tierra muy, muy de nadie, ¿no? Y hay un documental que hicieron sobre mi trabajo de maestro, que lo pueden encontrar si buscan Francisco Condori Miranda en el YouTube, van a encontrar ahí mi canal de YouTube y ahí van a encontrar un video que se hizo sobre mi experiencia docente. Seleccionaron las mejores experiencias de maestros innovadores en el Perú y uno de los 6, creo que fui yo. Entonces, y no sé o sea, creo que hay muchos maestros que hacen un mejor trabajo, pero para mí fue también el saber que no estaba equivocando el camino. Y allí trabajé como maestro docente nombrado hasta que me retiré para hacer un posgrado en Alemania. Así que sí tengo base para decirles algo de lo que también, o entiendo lo que ustedes viven como maestros. Y aquí en este diplomado, por favor miren bien esta diapositiva, porque es la base de lo que queremos formar. Queremos formar docentes investigadores. Casi siempre la crítica más grande que tenemos es que el maestro no investiga o que las investigaciones que hace son bastante malas, ¿no? Ya hemos visto lo que se ha manifestado de la tesis de nuestro señor presidente, y más allá de que sea verdadero o falso, o que sea verdadero, que es una tesis que tiene más del 60% de copia, si es verdadero es una afrenta no solo a él como persona, sino también a muchos maestros, ¿no? Porque cuando se miran las cosas así, no se habla solamente de él como maestro, sino de todos los maestros, y siempre se piensa que el maestro no es un buen investigador, cuando en realidad quizás tenemos una formación que no ha sido la mejor en temas de investigación, pero eso no quita que podamos formarnos, y lo otro que tampoco quita que haya maestros que hacen buenas investigaciones. Cuando se habla de investigación, acción participativa en sus orígenes están más cercanos a América Latina que a Europa. Y toma la base de Paulo Freire, Fals Borda, y para ellos la idea de hacer investigación, acción participativa, era que los modelos de investigación puedan tomarse de manera sencilla. Y realmente es una de las cosas que más critico al sistema europeo o alemán aquí, que casi siempre pensamos que el investigador solo toma las cosas que le interesa, hace investigación y después se va. En educación no podemos hacer eso. En educación, cuando nosotros miramos un problema y encontramos una solución,
ese proceso de encontrar de ubicar un problema y generar una solución ya se acerca a lo que es una investigación aplicativa. Y el maestro no se puede quedar ajeno a estos procesos de poder analizar los problemas y resolverlos. Por tanto, el docente que realmente trabaja a partir de contextos cercanos a los estudiantes es un docente investigador. ¿Que le pueden faltar herramientas, modelos, procesos? Sí. Y para eso estamos haciendo lo que estamos haciendo hoy aquí, para poder mejorar nuestros niveles de investigación. Pero en muchos casos ya lo venimos haciendo. Y felicito a todos los maestros que hacen ese proceso, a los que están aquí de repente con un nivel de yo sé poco de investigación, pero quieren aprender. Por ello es que el docente investigador, pues, toma este paradigma del saber, hacer y ser, que es un paradigma que viene de los años 80, y en el saber, pues el saber sobre qué quiere investigar, ¿no? Saber sobre metodología, saber sobre instrumentos, saber sobre procesar, saber analizar, y saber también hacer que sus estudiantes se motiven para investigar. Es decir, tiene que hacer una buena gestión del conocimiento. Y luego tiene que hacer siempre proyectos, tiene que hacer siempre trabajos, tiene que estar construyendo permanentemente. Y finalmente el ser. El ser quizás es el punto más importante, porque es de donde viene la gasolina que hace que uno pueda mantenerse activo. Si uno no se siente docente, realmente difícilmente va a soportar la permanente necesidad de generar proyectos y de querer aprender. Y ese ser nos lleva a permanentemente experimentar, a permanentemente estar activo con el deseo de no quedarse parado en el tiempo, sino mantenerse en el tiempo y mantenerse como alguien que puede vivir las cosas que pasan y responder frente a ellas. Por ello es que uno tiene que ser crítico de las cosas que suceden, tiene que ser ético en el sentido de respetar la carrera docente. Tiene que ser reflexivo, curioso, observador, indagador, perseverante y arriesgado. Edgar Dale, habla de que para poder aprender necesitamos tratar de hacer más cosas que solo escuchar o que solo leer. Necesitamos participar y necesitamos finalmente enseñar. Y para enseñar, para hacer que el conocimiento se pueda democratizar, se pueda generalizar en todos, tenemos que hacer que todos los estudiantes también, así como aprendan, enseñen. Se enseñen unos con otros y también le enseñen al maestro. Y en ese proceso, cuando llegamos nosotros a poder decir, hacer, enseñar, es cuando podemos nosotros tener un mayor nivel de aprendizaje, nuestros estudiantes. Digo nosotros porque entendamos que el aprendizaje ahora ya no es de uno, sino de todos. Aprende el estudiante con el docente y el docente con el estudiante con el docente, sus padres y la comunidad, y el docente con su estudiante, sus padres y la comunidad. Bien, vamos ahora entonces a ir avanzando ya más hacia el modelo. Necesitamos primero identificar una demanda o un problema, una situación que nos pueda llevar a formular un IAPE, Investigación, Acción Participativa en Educación. Así lo formula el FONDEP, lo denomina el FONDEP. Y les enseño sobre el FONDEP porque me gustaría que algunos de ustedes pueda presentar un proyecto hacia el FONDEP, no solo que lo gane, sino porque también hay fondos que puede recibir su comunidad o el profesor para poder desarrollar sus proyectos. Entonces, si podemos, hagamos un proyecto bonito que luego el año que viene lo puedan presentar al FONDEP, y cuando lo presenten y lo ganen, pues manifiestenlo, digan, comenzamos esto en un proceso de trabajo del diplomado y hoy ya hemos podido lograr una meta más, que es alcanzar fondos para nuestra comunidad y mejorar el trabajo en la comunidad. Bien, entonces hay que identificar las demandas, las necesidades que están existiendo en nuestro contexto más cercano, que es la comunidad. Elaborar un pequeño diagnóstico, o grande, dependiendo del tamaño del proyecto, que sea participativo. ¿Y qué es participativo? Que todos puedan participar o todos puedan tener una opinión o puedan hacer la gestión del diagnóstico. Si yo tengo que gestionar cuáles son los problemas que se tienen para la lectura de nuestros estudiantes, ellos mismos pueden, por ejemplo, hacer un sondeo de cuántos libros tienen en casa, cuánto tiempo se dedican a la lectura,
cuánto tiempo leen en casa, en el colegio, qué lugares de lectura tienen fuera del colegio, en la comunidad. El colegio tiene biblioteca, porque luego sería un poco el ver qué hacemos para poder cambiar, ¿no? Si el colegio no tiene una biblioteca, ¿por qué no preparamos una biblioteca y la utilizamos? Y de repente podemos ser más ambiciosos. ¿Por qué no hacemos que la biblioteca preste libros y se los lleven y los traigan? ¿Por qué no generamos con la comunidad actividades para comprar libros? Y no solo libros de colección o enciclopedias, ¿no? Sino también libros que sean parte de la diversión y de la motivación de nuestros estudiantes y de los maestros también. Y en ese proceso, de pronto, empezar a mirar qué estamos haciendo, lo estamos haciendo bien, quién está fallando en el trabajo, la comunidad, los padres, nosotros, el colegio, estamos funcionando bien en la biblioteca, podemos hacer algo mejor, cómo hacer un proceso de retroalimentación. Y sobre ese proceso de retroalimentación elaboramos nuevas propuestas y encontramos que podemos hacer mejor las cosas. Y volvemos al círculo, ya no mirando el mismo problema, sino mirando otras cosas más. Puede ya haber otro segundo problema. Podría ser la alimentación de nuestros estudiantes. Uno de los mayores problemas que tenía en el colegio cuando estaba en el colegio en Villa María del Triunfo era de que el colegio siempre pensaba en su economía y siempre hacía que los estudiantes tengan un kiosco, y en ese kiosco, normalmente en el kiosco siempre vendían cosas muy dañinas, o sea, chisitos, chips, diferentes cosas así de comida chatarra, que luego de los descansos del recreo y cuando llegaban al aula, y eso está demostrado biológica y a través de estudios, que el estudiante estaba acelerado por un nivel de azúcar muy alto o por un nivel de sustancias químicas que hacían que su cuerpo estuviera muy así, como elevado, irritable, o con ganas de hacer cosas, ¿no? Y uno llega y le dice, siéntate, cállate, escucha, atiende, y él no está en la capacidad, y no está en la capacidad muchas veces porque lo que ha estado comiendo no lo puede, no lo lleva a la tranquilidad. En Moquegua, en la dirección regional, en los tiempos en que me tocó, lo que hicimos fue prohibir el uso de cualquier tipo de venta de alimentos procesados. Entonces todos los colegios, y eso lo teníamos que hacer con el MINSA y con la Fiscalía y con todos, tenían que vender productos elaborados, sobre todo con productos de la misma zona. Entonces los colegios tuvieron que cambiar su lógica y empezar a preparar alimentos y no usar platos descartables. Y son cosas que podemos también hacer en nuestras instituciones educativas. Porque a veces lo peor que uno puede hacer es que en una ceremonia institucional lo primero que traemos son Coca-Colas, refrescos diversos, ¿no? Y celebramos así con los estudiantes. La pregunta es qué estamos enseñando, ¿no? Desde el consumo de esas sustancias, que más que hacer un bien, hacen un daño, hasta la basura que está detrás de todos los empaques, y traemos galletas y diferentes cosas, y lo hacemos en el colegio. Entonces, ¿qué es lo que estamos cambiando y enseñando a través de las cosas que hacemos? ¿Estamos haciendo reflexiones y somos críticos de lo que estamos haciendo? O sea, ya paremos, ¿no? Empecemos a darnos cuenta de qué estamos haciendo mal. Bien, ahora, ¿de dónde viene esta definición de investigación acción participativa? Para el FONDEP es un proceso colaborativo, que lo que busca es generar cambios a partir de un trabajo de aula que se involucra con la comunidad, directivos, docentes, padres, y que también busca el involucramiento de la comunidad con las diversas instituciones o instancias que están dentro de ella. Solo así se puede hacer un cambio pedagógico y social. También podemos ver que la investigación acción participativa es colaborativo, pero tiene como fin generar nuevos conocimientos que cubran esos vacíos que la educación tradicional no ha estado llenando, que no solo se dediquen a procesos del conocimiento de lo que siempre se ha hecho, que es llenar conceptos, sino que busca también el involucramiento de la comunidad con la escuela y de la escuela con la comunidad. Y eso es lo que nos dice el FONDEP en su texto.
Y es muy correcto. A ver, no sé si aquí quiero hacer una pequeña pausa. Gracias, Edwin. Sí, ¿qué puedo decirte? Me parece muy pertinente lo que estás manifestando, ¿no? Del hecho de que el maestro hace un poco de todo. Y tenemos que aprender y mantener esa lógica de hacer mucho. Pero hay que ser estratégicos también, ¿no? Y hay que buscar generar una educación diferente, intentando ser capaces de poder hacer cosas distintas a partir de cambios que realmente puedan tener efecto, ¿no? Cuando trabajaba en Cajamarca, en mi primer año de maestro, cuando recién egresaba de la educación, y estaba frente a campesinos, ronderos campesinos, adultos todos, porque yo era muy joven y todos eran mayores que yo, eran mis alumnos. Uh, a pesar de que el colegio era un colegio de innovación, lo primero que me dijeron era, ellos casi no leen, ¿no? Porque no tienen tiempo, tienen que estar en la chacra, tienen que estar con su ganado, tienen que ver a la familia, tienen que ir a la ronda, a sus reuniones, entonces no van a leer, o sea, lo que tienes que hacer, Francisco, es tú hacer como un proceso de resumen, ¿no? Argumentos, para que conozcan por lo menos las obras. Y de repente ahora, mal visto, me tocó enseñar a cuartos de secundaria. Y yo les dije a ellos que ellos iban a ser mis canguros. Pero no en un sentido despectivo, pero quizás hoy podría mirarse mal, o sea, podríamos estar mirando mal, decir a una persona que es un animal, podría ser así. Pero yo lo quería mirar desde el lado más de cambio, de impulso. Les decía que iban a ser mis canguros porque tenían que dar un salto diferente. Entonces, apenas pude, en el primer viaje que hice a Lima, después de casi un mes que estuve allí en Cajamarca, viajé a Lima, y lo que hice fue conseguir a través de diferentes personas obras usadas. Ya era experto en irme a los guariques, a los huecos, a comprar libros usados, y le dije a los vendedores de libros usados que quería libros usados para campesinos, ¿no? Y que me dieran un precio bueno, y algunos hasta ni siquiera me lo cobraron. Entonces conseguí obras buenas, algunas divertidas, ¿no? Algunas más aburridas, pero todas eran obras a un precio muy barato y los pude llevar. Cada estudiante del grupo de cuarto tuvo un libro y luego ellos tenían que rotarse los libros durante el año. Pero luego tenían que hacer un trabajo de uno de los libros que tenían que hacer. Y el trabajo era hacer una investigación del libro, un análisis sociocrítico de Cornejo Polar, el modelo de Cornejo Polar. El análisis sociocrítico te lleva a analizar no solamente el libro, sino también tu realidad. Y lo hicimos, ¿no? El que no me lo entregó fue uno de los jóvenes que se apellidaba Tantaleán. He olvidado el nombre de él. Pero él pidió el libro más complejo, 100 años de soledad. Él quería analizar 100 años de soledad. Y terminó el año y le pregunté, ¿cuánto te has esforzado? Le digo, en hacer tu libro. Era el que más dificultades tenía para leer. Y me dijo, todo el tiempo que he podido aprovechar para leer y para analizar lo he aprovechado. Y yo le voy a entregar el trabajo, profesor. Yo le dije, te creo. Y le dije, y te voy a poner la nota que para mí corresponde, ¿no? Que era un 20, porque él se había esforzado. No me había entregado el trabajo, pero conocía de su esfuerzo. Conocía el punto del que partió. No leía bien, hablaba mal y mejoró bastante. Todas las clases eran leer con ellos, ¿no? O ellos leían o yo leía y estábamos analizando los textos y era divertido, muy, muy divertido. Leyeron varios libros y los que no pudieron leer en ese año luego seguían compartiéndose los libros porque se quedaron con los libros. Y al año siguiente, como en marzo o abril, vino este joven, no era joven, en realidad era algo como de mi edad, 25, 26 años en ese tiempo, y me dijo, acá está mi trabajo. Y lo revisé y se lo evalué y se lo di y lo felicité. Él no debió haber venido porque ya había terminado el año, pero vino a entregarlo. Y para mí fue como importante, uno, demostrar que no importa la condición en la que estés. Si a ti siempre te dicen que no puedes leer, no vas a leer. Cuando te dicen a ti que no puedes cambiar, no vas a cambiar. Y creo que eso es algo que el maestro puede enseñar que se puede hacer algo diferente. Y la segunda experiencia fue en el cono sur de Lima, entre Villa El Salvador y Villa María. La repitencia en esas aulas en las que estaba eran
eran bastante altas, eran casi un 30% de cada aula repetía, porque estábamos en una sola, en un colegio, en uno de los peores colegios. Solo para resumir, al terminar el año, este primer año de secundaria, que no era el primer año modelo, era un primer año cualquiera, el 100% de los estudiantes logró pasar de año, el 100% con una nota cercana a 15. Y de todos los que desaprobaron, solo hubo 2 rojos, una en religión y otro en arte. Por decirlo así, ninguna materia importante fue desaprobada por los estudiantes. Nadie fue para marzo salvo esos 2 estudiantes. No, ni fueron para marzo. Tuvieron un rojo en la libreta. Y no se podía creer cómo era posible que en un aula en la que siempre repetían hasta el 30% de estudiantes pudieran haber aprobado todos. Y no se gastó ni un sol. El trabajo fue con los padres motivando a sus hijos y con el maestro o los maestros motivando a los padres y a los hijos, a los estudiantes. Una chica tuvo tuberculosis cerca de 3 meses, no repitió el año. Los estudiantes, sus compañeros iban a enseñarle las tareas y trabajaban con ella. Y yo iba a tomarle las pruebas que mis colegas me las daban para tomársela a ella, porque yo vivía en la zona. ¿Qué quiero decir con esto? Que los retos que tenemos al frente, grandes o pequeños, si tenemos ideas y tenemos la capacidad para poder enfrentarnos a ellas, los podemos hacer. Y la capacidad es algo que se adquiere. Y lo mismo en Moquegua. Cuando comencé en Moquegua como director regional, el nivel era bajo. Generamos por primera vez lo que fue el tener un batallón de acompañantes enseñando a los niños de primaria, a los profesores de la educación básica regular, de primaria y de secundaria, sobre comunicación y matemáticas. Entonces fue la primera región que tuvo por primera vez acompañantes. La primera región que por primera vez tuvo un proyecto aprobado en desarrollo de capacidades. Y a los 2 años que hicieron la primera evaluación censal y durante varios años, Moquegua se mantuvo en la primera como la región con el más alto nivel académico del Perú, porque se habían preparado en comunicación y matemáticas y sobre eso venían los exámenes nacionales. Es decir, se pueden cambiar los retos. ¿Y por qué cambió Moquegua también? Porque los padres de familia empezaron a hacer un control de los profesores. Los profesores tenían que entregarle en cada bimestre o trimestre el rol de actividades que iban a hacer con sus alumnos a los padres. Los padres conocían las clases que iban a desarrollar en las siguientes sesiones los padres, y los padres podían ver si sus hijos avanzaban o no con lo que estaba programado. Entonces era un control, pero también los profesores podían pedir a los padres que apoyen el trabajo educativo. Entonces era un trabajo colaborativo. Cuando se hizo el proyecto educativo local y el proyecto regional, lo que se dijo es que no podemos hacer un proyecto educativo local o regional si cada colegio no tiene un proyecto educativo institucional. Y el proyecto educativo institucional de cada colegio tenía que desarrollarse con el panadero, con el lechero, con el de la tienda, con la señora ama de casa, con el vendedor de tamales, con quien sea, y todos tenían que reunirse para decir cómo tenía que funcionar nuestra escuela alrededor. Y es así como salió Moquegua adelante, cuando Vizcarra era, pues, mi jefe. A lo que voy es que para hacer cambios hay que dejar de mirar las dificultades y mirar las alternativas que tenemos al frente para poder generar realmente cambios. Es decir, si nosotros vemos las dificultades como más grandes de lo que podemos hacer, pues siempre vamos a quedarnos allí. Y realmente lo que se puede hacer frente a niños que están malnutridos, pues son muchas cosas. Siempre podemos tener más de una respuesta frente a un problema. La pregunta es si tenemos la capacidad y la fuerza para hacerla. Y cuando no la tenemos, podemos preguntarle a los otros. A veces hay quienes sí tienen ideas y buenas formas de hacerlas. Entonces aprendamos unos con otros. Y por eso lo que está aquí en este texto es eso, ¿no? El involucramiento de la comunidad en los procesos de cambio pedagógico y social. Lo que deben de tener los investigadores, nuevos conocimientos, nuevas actitudes y nuevas relaciones. A conocer lo que se enseña, trabajar bien los proyectos, promover relaciones para colaborar con los otros maestros, juntarse, hacer sociedades de conocimiento. No todos los maestros son apáticos, hay quienes sí se motivan de hacer cosas, juntémonos con ellos, buscar la manera de romper esos círculos viciosos que hay en los colegios, porque siempre hay
círculos que hacen que uno sienta que te desalientan para salir adelante. Y va a ser así. Yo he sido expulsado, así me sacaron del sistema educativo por razones también, en el fondo por temas así, ¿no? Y cuando salí, pues lo primero que hice fue irme a Alemania, ¿no? Y hoy el colegio del que salí, pues me llaman y me piden que dé charlas allí también. Y para mí está bien, ¿no? Creo que a veces cuando te sacan de un lugar es porque tienes otro lugar más grande al que puedes llegar. Podría decir que algo así me pasó para poder aprender más y poder volver como lo estoy haciendo ahora con ustedes, ¿no? Hay que generar nuevas actitudes, saber escuchar. Muchas veces escuchar es lo más difícil porque estamos acostumbrados a hablar. Ser empáticos con los estudiantes, asumir un papel de facilitador, es decir, yo no soy el que lo sé todo, yo puedo también hacer que el conocimiento de mis estudiantes y padres fluya. Eso es facilitar y tratar de comprender que investigar sí es sencillo, pero también hay que saber. Y saber que el investigar necesita herramientas y esas herramientas las podemos aprender. ¿Qué es la investigación acción participativa en educación? Es una oportunidad. Es una oportunidad para poder hacer un proyecto que luego nos lleve a una reflexión sobre lo que estamos haciendo, sobre nuestros trabajos prácticos y pedagógicos, que nos lleven a conocer también cómo son nuestros estudiantes en las interrelaciones cuando desarrollan una actividad más de acción que solo de conocimiento. Lo que nos va a llevar a que generemos una nueva práctica pedagógica y lograr al final una nueva escuela o la escuela que nosotros queremos. Bien, la IAP es también una ruta, una forma, un camino en el cual nosotros podemos resolver problemas que están en la práctica y que se conviertan en razones pedagógicas para poder enseñar todos los contenidos o una parte de ellos que queremos desarrollar a través de nuestras asignaturas o las áreas, ¿no? Y es una forma de poder hacer que a partir de la experimentación el docente pueda demostrar que el aprendizaje tiene un sentido práctico, que no aprendemos solo de paporreta un concepto, que el concepto se aplica. Finalmente la IAP es un desafío. Es un desafío de la escuela por hacer una educación diferente. Es hacer que la investigación sea parte o el motor de la vida de la institución educativa. Tener docentes que investiguen, es decir, docentes investigadores y estudiantes investigadores, que entre ellos, docentes investigadores y estudiantes investigadores, podamos lograr un cambio pedagógico que necesitamos para nuestra localidad y nuestro país. Bien, normalmente la implementación, ¿qué hora tenemos? Wow, ya nos hemos pasado del tiempo. Vamos a hacer una segunda parte de este proceso, pero voy muy rápido, ¿no? Tenemos que nosotros hacer una planificación que según el FONDEP la vamos a ir planteando como en ciclos, en un proceso de menos a más. Y ese proceso se tiene que alinear también a los procesos pedagógicos que estamos desarrollando. Y que también tiene que ser diferenciado entre los grupos que tenemos de niños o de adolescentes. Y que con cada grupo tenemos que tener estrategias diferentes. Entonces ahora solo vamos a mirar este proceso como que tenemos un inicio de planificación, que luego tenemos procesos en los cuales vamos a planificar la investigación también, o sea, comenzamos con un diagnóstico, una reflexión sobre lo que hacemos, planificamos lo que vamos a hacer y hacemos los cambios. Y ese hacer es construir juntos. Entonces dice, ¿no? Reflexionamos sobre nuestra práctica pedagógica, planteamos el problema, identificamos lo que sabemos, planificamos el uso de los resultados y aprendemos a partir de la experiencia. Y volvemos en el círculo otra vez, ¿no? De reflexionar. Y reflexionar es ver cómo hacemos nuestra práctica pedagógica, conocer a los estudiantes, identificar los factores que pueden motivar o delimitar o detener el IAP. Buscamos generar una forma de planificación, definimos los temas, planteamos el problema y lo conectamos a las situaciones de la comunidad. Identificamos lo que sabemos, cubrimos los vacíos de conocimiento, que es de manera más directa la investigación, diseñamos un plan de acción, evaluamos lo que estamos cambiando, aprendemos de la experiencia
y nos preparamos para un nuevo momento o ciclo. ¿Y cómo comenzamos? Comenzamos buscando ya sea las situaciones de interés o de problema que hay. Una forma de interés puede ser el fútbol, la música, las plantas, los videojuegos y conectarlos al currículo. También consideramos los problemas o situaciones que afectan, tanto los problemas como el que nos ha planteado Edwin ahora en relación con la alimentación y la desnutrición que sufren nuestros estudiantes, que tiene que ver con el consumo de comida chatarra en la ciudad, por ejemplo, o la contaminación de uno de los lugares que tenemos al frente, un río, una laguna. También podemos relacionarnos con nuestra historia y la cultura, los valores, las tradiciones, la oralidad. Hacer buenos proyectos de oralidad, por ejemplo, puede ser interesante. Y también se puede todo esto vincular a nuestras experiencias personales y de vida. Situaciones o momentos que luego pueden llevarnos a analizar situaciones más complejas, como el hecho de caerse, rozarse, golpearse, y cómo eso puede modificar la función de un órgano, cómo ese órgano puede ocasionarnos más daños o cómo debemos de hacer para curarnos, ya sea con los remedios caseros o tradicionales, o con otros que están en nuestro contexto más ya químico, ¿no? Y finalmente tenemos que ver la entrega de los resultados. Estos resultados, la idea es que sean sencillos. Entonces, el resultado es lo que ustedes tienen que entregar al final del proceso también. Lo que nos propone la FONDEP es que haya un título que resuma todo lo que estamos haciendo. Fecha, lugar, nombre de todos los participantes, que puede incluir a padres también y también otros de la comunidad, ¿no? El problema o el tema que motivó nuestro proyecto, cuáles fueron los objetivos y las preguntas que motivaron el hacer, la metodología o la forma en que ejecutamos el trabajo, el estudio, lo que hemos hecho con las personas o lo que hemos hecho entre todos, ¿no? Si hubo un enfoque metodológico, si hubo una idea clara de lo que estábamos haciendo desde un marco teórico referencial, de qué manera utilizamos instrumentos de recolección y cómo analizamos los datos que tuvimos al frente. También el estado del arte. ¿Qué es el estado del arte? Investigar sobre otros que hicieron la misma investigación. Revisar la bibliografía. Y también analizar todo lo que recogemos del trabajo de campo. También la discusión, nuestras conclusiones y lo que hemos utilizado de bibliografía. Esta es un poco la propuesta de lo que ustedes tienen que entregar como modelo de informe al final. Pueden ampliar, pueden quitar, pueden ustedes modificar lo que ustedes necesitan modificar, pero más o menos es el informe final, que se los dejo tal cual, porque como les dije, la idea es que ustedes puedan hacer una entrega al FONDEP de un proyecto en adelante. Buenas tardes con todos los presentes en sala. Doctor Francisco, gracias por la oportunidad. En verdad, muy interesante todo lo que usted ha compartido en su disertación y las reflexiones de la misma manera, ¿no? En las reuniones anteriores, tal como usted aperturaba esta reunión, hemos tenido pues dificultades en cuanto a la conectividad. Cuando usted hacía un poco la caracterización del contexto de nuestras escuelas, yo me veía un poco reflejada en sus palabras, ¿no? Pero también analizaba lo siguiente, que cada contexto de nuestras escuelas tiene sus propias dinámicas, tiene sus propios modos de ser, digamos, ¿no? Lo que funciona para mí no necesariamente va a funcionar en otros contextos educativos rurales, por ejemplo, ¿no? Hoy día, por ejemplo, en Sarwa se está dando la fiesta del agua, la segunda etapa de nuestro Yapurraimi. Hemos planificado que en nuestra sesión, desde ese momento en el que se inicia, vamos a reflexionar con nuestros estudiantes en qué consiste, por qué lo hace la comunidad, por qué es importante esa fiesta del agua. Entonces, también hoy día empezamos la jornada preguntando a los chicos, ¿no? ¿Dónde está el aprendizaje? ¿Solo está en las cuatro paredes de nuestros salones? ¿No podría estar en la feria que se hace en la comunidad? ¿No podría estar en el ambiente de un artesano o de un artista que está tejiendo un moroponcho o que está pintando las tablas?
de nuestra comunidad o alguna mamita que está cocinando algo de la gastronomía. Entonces, como que nos inquietamos un poco, ¿no? ¿Dónde está ese aprendizaje? Si estoy hablando de mi comunidad, si estoy hablando de mi escuela. Lo dejo allí porque creo que vamos a participar varios. Lo siguiente, que usted hablaba de la seguridad alimentaria. Hay un programa al que muchas mamitas se adscriben, ¿no? O están adscritas, que es este programa Juntos. Y me voy dando cuenta que en los últimos años, si bien es cierto, es un soporte, es un apoyo, pero se ha caído en el facilismo. Nosotros hemos venido trabajando, al igual que mi colega que intervino anteriormente, en los biohuertos, pero al proyecto le hemos denominado nosotros los hinchahuasis. Y tal como señala nuestro colega, pues a veces hay que estar atrás, ¿no? Constantemente yendo de la mano, haciendo el acompañamiento. Hay algunas familias que sí muy bien lo trabajan y que puede servir incluso de emprendimiento, pero hay otras que por este tema del facilismo, reitero, no les dan mayor importancia y prefieren lo etiquetado, lo procesado, ¿no? O aquellos que tienen aditivos, que no garantizan la seguridad alimentaria y por el contrario, pues dañan la nutrición y la alimentación de nuestros jóvenes estudiantes y niños, diríamos, ¿no? Por ello, en nuestra escuela hemos recuperado las áreas verdes y tenemos un módulo técnico de agropecuario donde vamos avanzando sobre ese tema. Y junto con ellos vamos consumiendo también alimentos saludables. Por ejemplo, hay una particularidad en la comunidad que era la bebida ancestral, ¿no? Que era la chicha de jora, que ya prácticamente se había perdido. Y este año, en unas actividades que hemos venido haciendo, los mismos chicos, preguntando a sus papás, a sus abuelitos, hemos recuperado un poco eso, solamente para decir. Y es muy cierto lo que usted señala. A veces el contexto puede ser muy adverso, pero yo creo que hay que ponerle mucha voluntad, mucho compromiso y pasión, sobre todo por lo que uno hace para salir adelante. Y en lo otro, no sé si me permite una última reflexión en lo que usted señalaba, que es sobre la lectura. En todos estos años me voy dando cuenta que los chicos son más, digamos, visuales. En el caso nuestro, como es una comunidad de artistas, ¿no? En las distintas líneas de trabajo que aquí se hace, me voy dando cuenta que con esto de la cultura letrada no muchos se involucran. Eso es por un lado. Yo trabajo en un colegio secundario, pero me voy dando cuenta que tampoco no hay articulación en el tema de la lectura, en lo que es inicial y primaria. No veo un trabajo tal como nosotros estamos dialogando, ¿no? De acuerdo al nivel y al ciclo en el que están trabajando ellos, ¿no? Y es recién un poco que se toma fuerza de esto en secundaria, cuando ya debió haberse, digamos, fomentado o cimentado el tema del hábito lector, ¿no? Pero me he dado cuenta que cuando tú trabajas con imágenes o cuando haces esto del cuentacuentos, ellos se enganchan y le van tomando más inquietud o curiosidad a la lectura. A ver, ¿qué más hay después de eso, no? Y si trabajas con historietas, como que se van conectando y les va dando curiosidad a ver qué más hay. Entra más por lo visual, por lo auditivo. ¿Por qué el cuentacuentos? Porque en nuestros hogares, afortunadamente hasta el día de hoy, en un momento del almuerzo, de la cena, sobre todo, o un momento de fin de semana, la familia se reúne y se habla de diversos temas, entre ellos de huatuchis, huillacuis, entre otros, ¿no? Cosa que les permite imaginar, ver, ¿no? Y si esa estrategia que se hace en el hogar no lo tomamos en la escuela, pues estamos perdiendo un recurso, creo yo, interesante que puede, al igual que usted mencionaba sus estrategias planteadas, nos puede servir también para fortalecer esto. Y otro es lo de la articulación entre los 3 niveles educativos, ¿no? Para fortalecer este trabajo que es, consideramos, lo más importante para seguir adquiriendo, pues, conocimientos, no memorísticamente, como usted también iniciaba la reunión, sino en el sentido de conocer el mundo, reflexionar sobre el mundo en el que vivimos y hacia dónde queremos ir, ¿no? Y finalmente me parece interesantísimo lo que usted mencionaba del FONDEP y de cómo debe haber ese espíritu no solo de labor pedagógica, sino de investigación. Y es muy cierto, por ejemplo, yo en mi escuela, si es que hay
botella, papel, soy una de las que está allí, ¿no? Y estamos con nuestro municipio escolar viendo cómo podemos seguir sensibilizando sobre la importancia del cuidado de nuestros espacios en el sentido de cuidar a nuestra madre naturaleza o a nuestra Pachamama. Bueno, lo dejo allí. Muchísimas gracias por el espacio. Yo creo que estos momentos nos van a permitir muchísimo para dialogar y reflexionar sobre todos estos aspectos y llegar a lo que usted nos está llevando, ¿no? La investigación. ¿Sí? Muchísimas gracias. Gracias, Elizabeth. Es un gusto escuchar, saber que estás en Sarwa. Siempre sigo algunas informaciones sobre Sarwa, quiero conocer Sarwa, así que ojalá que un día se pueda dar eso. En general, yo creo que la realidad, que todos somos diferentes, es decir, que cada persona es una realidad distinta y que cada familia es una realidad distinta, que cada comunidad es una realidad distinta. Y tenemos que saber actuar con cada persona, con cada familia, con cada comunidad. Y como maestros tenemos que saber insertarnos en los contextos en los que estamos. No podemos hacer una generalización y pensar que lo que funciona en un lugar funciona en otro, no. Que allí es donde tiene que haber una mirada reflexiva sobre qué cosa es lo mejor que se tiene que hacer. Por eso la importancia de un diagnóstico, ¿no? Un diagnóstico nos lleva a tener una estrategia más acertada sobre lo que tenemos que cambiar. Es cierto lo que dices, ¿no? Hay una poca comunicación, por ejemplo, en comunicación a nivel de inicial, primaria, secundaria, pero esa es una información de repente solo sin un sustento técnico. De repente vale hacer un diagnóstico para ver por qué es que hay problemas en este proceso, y más aún problemas en colegios en los que están integrándose los tres contextos, o sea, y así no fuera que estén en un mismo local, pero si pertenecen a una misma comunidad, y la comunidad no es tan grande, realmente se puede hacer un trabajo colaborativo entre instituciones educativas. Y es correcto, Elizabeth. Disculpa que te diga, Elizabeth, de pronto algunos prefieren que les diga profesor o profesora. A mí me gusta que me digan Francisco, ya se los dije en algunos momentos, y me gusta llamarlos así también a ustedes. Disculpen si a algunos les ofendo. Pero Elizabeth, necesitamos generar esas articulaciones de un lado para que se puedan evitar estas cosas, como que llega a la secundaria el adolescente y todavía necesite de que se haga teatro, que no significa que no lo haga, o que se haga títeres, o que se le ponga imágenes ilustrativas para que pueda entender una historia, o que eso disculpe su poca capacidad para poder leer un texto, grande o amplio o complejo. Entonces, necesitamos nosotros desarrollar estudiantes más autónomos, y cada momento, desde inicial, pasando por la primaria hacia la secundaria, nos va desarrollando ciertas autonomías. El joven de secundaria, cuando pase a la universidad o cuando quiera seguir hacia la vida, si es que no estudia, solo ya después de que termina la secundaria se dedica a trabajar el campo, lo que fuere, que todo lo que ha aprendido le sirva para poder desenvolverse mejor en lo que viene. Y insertar las necesidades o los problemas del contexto en sus aprendizajes lo lleva a aprender mejor las cosas. Pero necesitamos que los niños lean, y lean bastante. Necesitamos dejar de pensar que un niño, porque es niño, no puede leer un libro. Puede y más que solo uno. Podemos trabajar más con ellos. Y esto nos lleva a la importancia de tener proyectos educativos en los que no solamente se hable de gestión, de la gestión burocrática o administrativa, sino que también se genere una gestión del conocimiento sobre cómo queremos aprender, cómo hacemos para que nuestra institución sea capaz de mover mayores conocimientos y formar mejores estudiantes para la vida. Creo que allí es donde tenemos que empezar a trabajar, ¿no? Y luego cómo el docente se inserta en este proyecto, pero esa es la lógica que debería darse, es decir, que haya un proyecto que nos sustente el trabajo de aula. Cuando no hay ese proyecto que sustente un trabajo de aula, el maestro tiene que ser más rebelde y tiene que generar sus propios proyectos desde el aula para poder cambiar la institución. O sea, podemos
hacer un cambio de arriba abajo, pero también lo podemos hacer de abajo arriba. Y como les manifesté en Moquegua, ¿no? Por ejemplo, allí yo le llamé el proceso de la cascada invertida en la construcción del proyecto educativo regional. Es decir, comenzamos por hacer los proyectos educativos de cada institución y terminamos haciendo el proyecto educativo local o los proyectos de los distritos o comunidades, después el proyecto de la provincia y después el proyecto de la región. Pero comenzamos de abajo para arriba. Pero eso no significa que haya una comunicación también de arriba a abajo para que desde arriba podamos tener vínculos y normativas que nos ayuden a mejorar el trabajo que hacemos en estas partes, en ese proceso de construcción de los proyectos educativos institucionales o locales o regionales. A lo que voy es que, más allá de que tengamos o no un proyecto, es que nosotros desde donde estamos, ya sea de manera individual, pero mejor de manera colectiva, tenemos que tratar de hacer algo diferente. Y que no sea improvisado, que parta de un diagnóstico. Y que si eso lo podemos integrar a un proyecto institucional o un proyecto de investigación-acción, sería mucho mejor. Y que la diferencia únicamente está en que nuestro proyecto tiene que también ser organizado a partir de saberes que vamos a trabajar en el aula y articulados a los conocimientos de las áreas, y que finalmente tenemos que hacer una sistematización o un informe. Bien, a ver, Magna y Alfredo querían decir algo. Perdonen que nos hemos demorado, pero me gustaría, sí, por lo menos escuchar a alguien más junto con Elisa. Bien. Sí, doctor. A ver, Alfredo. Bueno, he estado escuchando todo lo que se ha venido manifestando en esta reunión y veo que es cierto, ¿no? Pero a veces las realidades generalmente se ajustan a la parte política. Quieran o no, por ejemplo, tenemos nosotros en nuestra parte tenemos pues una educación que ha sido forjada o cimentada en personas que no han tenido una formación totalmente profesional. No sé si se acordarán en esas épocas en las que un docente se nombraba simplemente por el hecho de saber leer y escribir o por el simple hecho de haber acabado una secundaria. Entonces, nuestra deficiencia viene pues desde esa parte, ¿no? Y desde, ¿qué le digo? Eso obedece pues a un factor político. Y si vemos o vamos analizando cada una de las políticas que se han venido sucediendo, cada vez se han encargado más de buscar que el hombre no se sienta feliz con lo que tiene y en el lugar donde está. Y tratamos de buscar, de entender de que lo que vivimos, o sea, es pobreza, es lo peor, ¿no? Y bueno, muchas veces queremos salir de ese lugar para irnos a otra realidad que no la entendemos, que no es la nuestra, con el fin o con la consigna de decir, bueno, voy a buscar un cambio, voy a generar una revolución en mí, ¿no? Y la verdad que no es del todo tan cierto. Nos han enseñado a querer amar el cemento y a despreciar la tierra. Entonces no tenemos una identidad, no tenemos una personalidad muy definida. Y si a eso le sumamos toda la necesidad que pasa una comunidad, un pueblo, un país, entonces no podemos pensar en educación. Como siempre lo he dicho, ¿no? Un pueblo con hambre, con frío y enfermo jamás va a poder pensar en educación, jamás va a poder pensar en cultura. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer es empezar a forjar o a alimentar, a hacer crecer nuestro amor propio, nuestra identidad, nuestra personalidad, sentirnos seguros, confiados de quiénes somos, qué somos y dónde estamos, para poder proyectarnos, para poder de repente avisorar, ¿no? Otro panorama. No estamos contentos y nunca estamos contentos con lo que tenemos, con lo que somos. Entonces, yo creo que ese sería un punto muy importante, ¿no? A fortalecer en los jóvenes, en los niños, la identidad, la confianza, la autoestima, la personalidad, definir una personalidad, ¿no? Bien, gracias. Gracias, Alfredo. Sí, es cierto. En realidad, Alfredo, solo aumento un poco a lo que tú dices, ¿no? La educación es política. Yo me planteo, mi posición educativa es la de Paulo Freire. Soy freirista, si tenemos que decirlo desde una perspectiva más definida. Creo en la pedagogía crítica y el planteamiento de Freire es que no podemos separar la educación de la política. Entonces, todo proceso educativo es político, porque busca un cambio en la sociedad.
Y básicamente todos los seres humanos somos políticos. Y a través de lo que hacemos, lo que también lo que buscamos es un cambio también. Es decir, nuestras acciones, aún en nuestros silencios, en nuestro deseo de no participar, ya genera o modifica un cambio social que de una u otra forma nos hace también decidir las situaciones de la política. Nuestro silencio, nuestro hacer, nuestro no hacer, nuestra corrupción, nuestro deseo de no corromper, nuestro deseo de ser más éticos, lo que fuere, todo eso es político. Y sí, es correcto, o sea, toda educación tiene una intención política. Cuando hablamos de competencias, las competencias en su origen vienen desde un proceso de las empresas. Cuando hablamos de objetivos y la educación bancaria y la educación lineal, todo tenía que ver con los procesos de industrialización en los que se desarrollaba el mundo en su contexto. Es decir, el sistema educativo ha estado alineado siempre a contextos económicos, a contextos políticos, y ha respondido a esas situaciones. Japón hace 40 años hizo una modificación de su currículum porque se dieron cuenta, y lo dije la vez pasada, se dieron cuenta que ellos necesitaban generar un consumo interno más sólido y empezaron a enseñar a través de su sistema educativo el por qué necesitamos consumir lo que nosotros creamos y no consumir productos alemanes, norteamericanos, sino creer en nuestros productos y consumir nuestros productos. Es así como Japón dejó de ser la potencia, porque ellos vieron que iba a comenzar la Corea, que iban a comenzar China, a subir en su proceso económico, y que ellos iban a ser desbancados de ser la primera potencia económica o de desarrollo a una potencia menor. Pero siguen siendo un país muy desarrollado, con un consumo interno muy alto ahora, pero todo lo hicieron a partir de un cambio curricular, de un cambio pedagógico, de sus políticas educativas. Es decir, los cambios en una sociedad comienzan cuando se busca que sean proyectivos en un largo plazo con la educación. La educación es un eje fundamental para toda transformación, y el maestro es un punto de quiebre también allí. Lamentablemente, en nuestro país, las políticas no son políticas de Estado, son políticas cambiantes, y eso hace que tengamos una debilidad educativa. Pero es allí donde tenemos que también nosotros ser capaces de poder generar una reflexión diferente y tratar de formar, aún en nuestras instituciones educativas, tener un marco mucho más definido de lo que queremos enseñar, y si se puede, en contextos mucho más locales, como un municipio distrital o provincial, ¿no? Es decir, no esperemos que todo venga de arriba, porque de eso ya sabemos, en un país tan manipulado por intereses como el nuestro, siempre lo que se invierta y lo que se haga en educación nunca va a ser sino lo mínimo. Bien, Magna, te escucho y después Hugo. Buenas noches, y acá sí por aquí también. Solo quería hacer un comentario, ¿no? Pienso yo que cuando nosotros nos trazamos o vamos a elaborar un proyecto, ¿no? Mínimo tendrá pues 3 etapas, como la planificación, ejecución y evaluación, ¿no? Pero aquí en el Perú me parece que hay buenos proyectos, pero casi siempre queda en lo que es la planificación y la ejecución. Es por eso que, bueno, las docentes o los docentes anteriores que comentaron de los biohuertos, ¿no? Yo también he apreciado que hay un proyecto que a las familias donde hay niños pequeños les han construido biohuertos, ¿no? Hay una inversión ahí de los proyectos, pero sin embargo, bueno, se planificó, se ejecutó, pero se quedó ahí, ¿no? Ya la ejecución se dio, de repente ya no hay dinero, qué sé yo, y ahí queda, ¿no? Entonces ya no se hace el seguimiento hasta qué punto dio efecto ese proyecto ejecutado, ¿no? Entonces se observa, sí, que ya los papás o la familia han abandonado esos huertos, incluso ya no tienen productos, ¿no? Entonces, creo que los peruanos estamos acostumbrados a que estén tras de nosotros, ¿no? Y es una preocupación porque
es inversión que hace y a veces queda en la nada, ¿no? No se logra los objetivos con los que se hizo, ¿no? Los proyectos. Entonces, ese comentario quería, ¿no? Compartir en el grupo respecto a esos biohuertos. Sí podría ser una gran solución para combatir la anemia, la desnutrición, pero parece que a nuestros hermanos del campo no les gusta continuar con ese trabajo, ¿no? Lo ven, como ya lo dijeron, las cosas más fáciles. Gracias, ese sería mi participación. Gracias, Magna. Sí, es cierto, ¿no? Yo estuve hace 10 años en la comunidad de mis padres. Es una comunidad que se llama Vilcaro, en un distrito que se llama Coyurqui, en Apurímac. Cuando fui y mi tía me acogió en su casa, luego yo quería comprar una gallinita para poder invitarle, ¿no? Una comida que ella, pues, colaborar con algo. No encontraba ninguna gallina que alguien me pudiera vender. Y yo le preguntaba a la gente, ¿y por qué no hay, no? O sea, me dicen, ya no se cría, ¿no? ¿Y por qué ya no se criaba? Porque con todas las ayudas sociales que se daban, la gente ya no necesitaba criar nada. Porque ya traían los pollos del Cusco, o de Arequipa, o de otras partes. Y ya la gente veía más barato y más simple comprar un pollo congelado que criar gallinas en casa. Entonces, para mí era, ¿en qué estamos cayendo, no? Estoy leyendo un libro en este momento que se llama Los retos de la educación en la modernidad líquida, de Zygmunt Bauman, y él comienza hablando acerca del facilismo, ¿no? De cómo nos hemos acostumbrado al facilismo. Todo lo queremos fácil. Es decir, si pudiéramos conseguir todo fácilmente, sin hacer mucho esfuerzo, está bien. Y lo mismo queremos hacer a veces con nuestros hijos o con nuestros alumnos. Queremos hacer que todo sea fácil para ellos, ya sea con nuestros hijos, tratando de brindarles todo, o con nuestros alumnos, resumiéndoles, intentando de que ellos, motivando a que ellos aprendan de la manera más sencilla posible, y no involucrándonos en un proceso de aprendizaje en el cual también ellos se esfuercen por aprender y de apoyar el trabajo que hace un maestro. Entonces, estamos en un contexto en el cual pareciera que todo tiene que ser siempre rápido y todo tiene que ser fácil. Y la disconformidad con el hecho de que no me atienden rápido, no lo tengo todo rápido, no llega ya, es como siempre una forma de molestia y una forma de dominación. Y tenemos que salir de este sistema del facilismo, más aún en el sistema educativo. Bien, Hugo, profesor Hugo. Sí, Francisco, muy buenas tardes con toda la sala. Bueno, es bastante emocionante y motivador hacer una investigación en acción. Y tal punto yo quiero, desde ese punto de vista, quiero manifestar lo que estoy convencido que un diagnóstico verdadero es fundamental para este tipo de investigación. Por eso mencionaba de repente un poco enfatizar, ¿no? Hablando de interculturalidad funcional y interculturalidad crítica, pienso realizar de repente una investigación desde un punto de vista de interculturalidad crítica, puesto que los estudiantes en praxis se debe involucrar a un aprendizaje in situ respecto a su cultura, los saberes ancestrales, todo ello, y eso está motivante porque hay muchos aprendizajes en la agricultura que se está dejando al lado buenos aprendizajes, ¿no? De saberes ancestrales. Entonces, creo que es una forma de retomar también desde las instituciones educativas. Entonces, quizás en esto Francisco nos puede enfatizar, ¿no? Lo que es de la interculturalidad crítica. Muchas gracias, eso es todo. Claro, Hugo. Nosotros hemos trabajado muy poco todavía el tema de la interculturalidad. Lo dije en la primera sesión. Tenemos 2 ponentes sobre interculturalidad. Y sí, bueno, la interculturalidad funcional en muchos casos está ligada a temas mucho más concretos, como el uso del lenguaje, ¿no? De las prácticas más directas de la cultura. La interculturalidad crítica
más bien tiene una relación con el hecho de poder hacer un aprendizaje más profundo de nuestros conocimientos en relación con los conocimientos de los otros, ¿no? Lo que tú planteas cuando trabajas, cuando buscas de repente, por ejemplo, el hecho de analizar una agricultura más ligada hacia la cultura local, tiene que ver de pronto con una mirada más de la interculturalidad funcional, ¿no? Es decir, nosotros tratando de sostener nuestros propios valores en la práctica misma, y hasta allí todavía no está en un marco intercultural, o sea, estás tú promoviendo tu cultura, todavía no es interculturalidad aún. Es interculturalidad cuando lo que tú estás trabajando, queriendo trabajar con tus estudiantes, por ejemplo, los lleva a una reflexión sobre cómo eso que tú haces, ya sea a través de una preservación de una semilla o el uso de un cultivo o una forma de cultivo, cómo eso se compara o se relaciona con las formas de cultivo de otros contextos. Entonces yo valoro mi trabajo en el contexto de la cultura en la que me he formado en comparación o en la relación que tengo yo con otras culturas, otras formas de cultivo en otras culturas. Creo que allí vamos a hacer un trabajo más profundo sobre ello. Wilfredo, un especialista de interculturalidad del Ministerio de Educación, nos va a dar una sesión sobre estos temas y me ayuda mucho lo que tú planteas, porque lo podemos poner como un tema también, ¿no? La relación y la diferencia entre cuando hacemos interculturalidad crítica y cuando hacemos una interculturalidad funcional. Así que vamos a dejarlo como un tema, no quisiera que ahora ahondemos en ello, cuando uno de los ejes también es la interculturalidad, pero estamos tratando de avanzar lo más rápido posible. Creo que la semana que viene o en la siguiente semana tendremos 2 sesiones en la semana para poder avanzar. La semana que viene tenemos un tema de paz, entendiendo también que Ayacucho vivió épocas de violencia muy dura y que es uno de los ejes también, pero de repente hacemos un trabajo el miércoles y otro el viernes, y aun cuando no están todos, lo dejamos grabado, y quizás el viernes hacemos ya nuestro primer inicio con un tema de interculturalidad mucho más profundo. Bien, gracias, profesor Hugo. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere participar o ya cerramos la sesión ahora aquí porque se nos ha hecho bastante tarde, y gracias por haber aguantado hasta el final? ¿Alguien Hola, estaba Pancho. por allí? Hola, Pancho. ¿Cómo Ah, estás? Teresa. ¿Cómo Hola, te va? Teresa. Primero, Uy, qué mucho orgullo. gusto y mucha alegría de poder escucharte, y creo que todos los profesores agradecidos porque puedas tú, con tu compromiso de siempre, compartir toda tu sapiencia. Yo estoy también muy feliz de que pueda darse esa oportunidad a los maestros y a todos que los he escuchado. Me parece que son maestros muy comprometidos, que se les agradece por la labor que vienen haciendo, y sí considero que los maestros debemos ser positivos, debemos ser optimistas, debemos ser personas alegres que contagien a todos en esa realidad, ¿no? Creo que cuando emprendemos algo debemos avisorar que nuestros resultados van a ser exitosos, y que es importante, que es algo que siempre me decían a mí, que un maestro donde va, lo primero que tiene que hacer es conocer a sus estudiantes, conocer su contexto y aportar toda su sabiduría, su sapiencia de la pedagogía y de la materia que él ha trabajado. Entonces creo que con esos aportes tuyos y con la intención que todos tenemos, va a salir algo muy bueno para ellos. Gran oportunidad, y gracias, Pancho, por estar siempre pendiente de lo que pasa en tu país. Gracias, Teresa. Para los maestros que están aquí, Teresa Álvarez es una de mis maestras en el Pedagógico de Monterrico, el centro donde me formé en Lima. Y junto con Olinda Moloche son de las primeras personas que me ayudaron en los inicios de mi formación como maestro, como formador de formadores. Yo las tengo en el nivel más alto de mi formación profesional y de los aprendizajes también como ser humano, porque no solamente hubo una relación de compartir académicos, sino también una relación humana muy profunda, y son como los modelos que he tenido siempre presente. Algo que me decían ellas es que nosotros no podemos enseñar de palabra, o sea que tenemos que lo que decimos tenemos que haberlo hecho también, ¿no? Tenemos que practicar lo que decimos, y siempre lo tengo presente, ¿no?
Olinda Moloche, Tata, bueno, me dicen siempre Pancho por la confianza de conocerme desde esos inicios de estudiante, y así me llamaban en el pedagógico. Fue la que me entrevistó cuando yo me presenté a maestro, ¿no? Y Tata me preguntó, ¿por qué quieres ser maestro? Y yo le dije, porque quisiera siempre trabajar en los contextos donde hay mayor necesidad de poder enseñar o compartir. Y es así que llegué a Cajamarca siendo todavía estudiante, y luego me quedé en Cajamarca, en las zonas de las alturas de Pambamarca, en Hualgayoc, en una zona muy contaminada, y luego pasé a diferentes lugares y trabajé con la organización que ellas tenían, Yoyi, formando por varios años a maestros. Aprendí muchísimo allí. Y ese es el mayor agradecimiento de haber compartido, es el haber compartido con ellas, ¿no? Realmente yo me siento feliz de haber pasado por las manos de ellas, porque creo que como alfarero le dieron una forma a mi ser de maestro. Y gracias, Tere, por estar aquí. Realmente yo me siento muy feliz. Tata. Hola, Tata. Y ahí también está Olinda Moloche, Tata, ¿no? Han trabajado como maestras del pedagógico, han sido funcionarias del Ministerio de Educación, han pasado por cargos muy altos y siempre han mantenido su compromiso y humildad, y realmente me siento muy feliz de poder tenerlas el día de hoy aquí también, a las dos presentes. Tata, Ya. qué gusto verte, Tata. Buenas, ¿cómo estás, Francisco? ¿Qué es de tu vida, Panchito? De cariño, Francisco. Trabajando, Tata. Sí, me alegro mucho, me parece interesante todo este proyecto de investigación y siento que es lo que más necesitamos los maestros. Los maestros tenemos que investigar, tenemos que llegar a conclusiones para ir modificando situaciones. Entonces, siempre que tengamos los datos sobre aquello que descubrimos e identificamos, podremos, ¿no es cierto?, con sustentos, modificar la realidad de nuestro país. Yo los animo a los maestros a seguir este proceso, y a ti, Francisco, te felicito y de verdad que eres un orgullo para nosotros. Un abrazo. Gracias, Tata. Yo también me siento muy orgulloso que estén el día de hoy aquí. Para mí es como, es una sorpresa muy bonita verlas, escucharlas, y ojalá que pronto nos encontremos ahí en Lima también. Gracias. Siempre gracias, Tata, por todo lo aprendido con ustedes. Y me alegro también por las personas que están aquí visitándonos en este día. Me hace muy feliz saber que estuvieron mis dos maestras aquí acompañándonos, y fue una sorpresa muy bonita para mí. Bueno, vamos a cerrar aquí la sesión